La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la economía, la política y la sociedad de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante porque en el estado de Zacatecas hemos visto en la prensa movimiento sindical emergente de manera muy importante, los maestros hace unas semanas y en estos días los burócratas que se vieron afectados por el cambio de normatividad fiscal, específicamente el caso de la aplicación del impuesto sobre la renta, que ha implicado la disminución de sus ingresos. Para tratar el tema, en el caso magisterial, tenemos dos invitados en este momento con nosotros. Les pedimos que se presente, maestro. Profesor Héctor Arteaga Soto, enlace de la CENTE en Fresnillo. Maestro. Maestro Víctor Hugo Montoya Gómez, secretario general del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano. Gracias. Bien, la conversación fundamentalmente se detona el interés por el asunto de que ustedes ven disminuidos sus ingresos. Al parecer, cuando hacen la repartición de los montos de ingreso, una parte es el salario base y otro prestaciones. Antes tenían grabado un paquete, pero no grabado el otro paquete. ¿Cómo es que les ha afectado ese cambio en la normatividad de la ley del ISR? Bueno, la aplicación de la ley del ISR tiene diferentes aristas en el caso magisterial. Vamos por orden. En primer lugar, al magisterio zacatecano se le está afectando con la desaparición de una prestación que ya teníamos más de 6 años con ella, que en nuestro talón de cheque aparecía conceptualizada como SU. Esta conceptualización de SU hacía referencia a un subsidio del impuesto sobre la renta referente a la prima vacacional y al aguinaldo, el cual en diciembre pasado todavía fue aplicable, todavía se nos subsidió el aguinaldo, pero en este año, en la quincena 7, para ser más específico, el día 15 de abril, ese concepto desaparece. Y por lo mismo, se verá grabado próximamente el aguinaldo con un aproximado de 27-30%. Entonces, todo esto pues sí impacta de manera fuerte al bolsillo del magisterio. Sería, digamos, podríamos empezar por ahí, Marco. Sin antes, Marco, agradecerte la oportunidad que nos das de presentar nuestros argumentos del por qué tenemos la razón legal, la razón jurídica para mostrar nuestra inconformidad, porque este tipo de descuentos del cual somos motivo son descuentos arbitrarios, ¿sí? Más adelante explicaremos el porqué. Bien. Maestro, entonces tienen su ingreso y ¿qué porcentaje de su ingreso es salario base y qué porcentaje son ingresos no estrictamente salariales, sino prestaciones, apoyos, etcétera? Bueno, sí me resulta difícil ahorita hablar de porcentajes. El concepto SU es que hay que dividir el tema del enojo del magisterio. Habría que dividirlo en dos vías. La primera podría ser lo que comenta el compañero Héctor, el tema del concepto SU, que sin previo aviso. ¿Nos dice qué significa? Es subsidio. Subsidio. Subsidio.
que este es un concepto producto de negociaciones con el gobierno del estado del 2002. Si no mal recuerdo, era gobernador este personaje de Fresnillo. Monreal, gracias. A partir del 2012 se firma una minuta en la que el gobierno del estado se compromete a subsidiar el pago de impuestos de prima vacacional y de aguinaldo. El otro tema, la otra ruta que podremos abrir es el tema de los programas compensatorios. En el caso de los programas compensatorios, es muy claro el convenio, al menos de lo que es el tiempo completo, porque en una de sus cláusulas cita que dicho convenio no deriva en una relación laboral. Esto es un tema importante porque la ley del ICR enuncia en su artículo 94 todas las percepciones que debieran ser grabadas, pero todas las percepciones que se graban según la ley del ISR corresponden o corresponderían a producto de una relación laboral, cosa que no entra en el caso de tiempo completo. En el caso del concepto SU, subsidio, nuestro alegato firme, y que no nos vamos a bajar de ahí, es que es una conquista que el magisterio zacatecano logró en el año 2000. Entonces, pero sí, hablar de porcentajes sí resulta Esto es complicado. para que nos quede claro. En el pasado, 2000, 2002, hacen negociaciones sobre aumento en sus percepciones y para lograr estos aumentos lo hacen por vía de subsidiar impuestos. Entonces el gobierno subsidia el impuesto, eso significa que ustedes no pagan ese impuesto y es un ingreso que tienen. De tal manera que ahora que quitan el subsidio por un lado y pasan a grabar además otras cosas que no estaban grabadas, equivale a anular el aumento. Esto es, el aumento que logran en el 2000, 2002, ahora queda anulado porque ustedes ven su percepción disminuir. Sí. Ese es el asunto. Sí. No puede ser más claro. Más o menos, ¿de qué montos estamos hablando de afectación? Mira, como mencionaba el compañero Víctor, los montos de las afecciones a los compañeros es variable, porque las percepciones dentro del magisterio también así lo son variables, son distintas, no todos ganamos lo mismo. Entonces, los montos que nos están descontando varían desde el 10 hasta el 30% aproximadamente. Pero vamos más allá. Se está dando un fenómeno, el cual ya evidenciaron y las autoridades corrigieron. ¿A qué voy? Estos porcentajes se vieron alterados con descuentos indebidos que después la misma Secretaría corrigió ese error, ¿sí? Y regresó el dinero a los compañeros que habían sido afectados con un descuento mayor al que la ley del ICR nos marca, ¿verdad? Entonces, pues ya dependiendo de lo que percibe un maestro, pues ya de ahí viene el descuento, ¿verdad? Quisiera ver el tema de la estructura, lo que se le llama la estructura del doble gasto. Esto es, por ejemplo, por lo siguiente, los impuestos es para cubrir, para que el Estado tenga una mayor bolsa y poder cubrir derechos sociales de los propios trabajadores. Por ejemplo, la salud o las pensiones, etc. Le llamamos estructura de doble gasto porque el aumento de la bolsa hacendaria no se refleja directamente en el aumento en la calidad de los servicios. Por ejemplo, los que tienen ISSSTE pagan ISSSTE y luego vuelven a pagar en una atención privada porque el ISSSTE no les da un servicio de calidad o les genera incertidumbre o riesgo. Entonces terminas tú con una estructura de doble gasto porque pagas impuestos y pagas servicios y luego lo vuelves a pagar porque el servicio es de baja calidad.
Esto ha sido muy común y el reclamo también ha sido muy común. Incluso hasta hay estudios en donde esto está calculado, ¿verdad? Estos dobles gastos, en donde pagas el ISSSTE o al seguro, según sea el caso, y luego ver cuál es el porcentaje de gente que termina yendo a el servicio privado y termina generando ese doble desembolso. El asunto es si en su lucha o en el pliego de peticiones que están ustedes, ¿verdad?, están solamente viendo el tema del descuento directo que se les está haciendo o el impacto del recurso adicional que está ingresando el Estado respecto al servicio que ustedes deben de recibir por ese concepto. ¿Hay algo de esto en el movimiento o se han concentrado solamente en el puro ingreso directo? ¿Qué han pensado sobre eso? Pues de hecho hemos focalizado la protesta en lo que es el tema del ISR. Actualmente no hemos abierto otros canales. Nos hemos focalizado, insisto, en el tema del ISR. Porque también esto afecta a otros sindicatos y a otros trabajadores. Hace unos días tuvimos la protesta de los burócratas. Ya vimos declaraciones públicas de líderes de otros sindicatos, también de la educación, y no en el caso de la universidad también ha generado ya incertidumbre el tema, ¿ah? Ya hay avisos sobre el tema. Entonces, ¿hay alguna, como es un tema común, hay alguna coordinación con otros sindicatos? ¿Qué han hecho al respecto? Se piensa que este tema lo pueden abordar en coordinación, cada quien por su lado. ¿Cómo está el asunto? Bueno, referente a lo que nos preguntas, nosotros pertenecemos como movimiento a la CENTE, la cual, su nombre lo dice, que es una coordinadora nacional, ¿sí?, de movimientos. Nosotros, una de nuestras misiones es precisamente coordinar las inconformidades, coordinar esas protestas y darles un mismo rumbo para encontrar una resolución, digamos, unánime. Voy más allá y para entender esto de una manera más puntual. Este problema no se nos inicia hace 15 días, hace un mes. Nosotros tuvimos una plática el día 12 de octubre del 2013 con el gobernador, en la cual estuvo presente Víctor Hugo, estuvo presente un servidor. ¿Qué día, perdón? El 12 de octubre del 2013, en la cual el gobernador, con una frase que en su momento nos pareció irónica, nos decía que no iba a pasar nada de esto. Él lo sintetizó diciéndonos que él tenía tatuados los derechos de los trabajadores de la educación en su piel y que no nos preocupáramos de ninguna cuestión de estas porque ninguna ley tendría efectos retroactivos. Entonces, después de esas declaraciones o propuestas que nos hizo a título personal, todo eso se minutó después del movimiento de octubre pasado, en donde el secretario de Gobernación, Marco Vinicio Rivera, subsecretario general de Gobierno, nos firman una minuta. ¿Tienes respaldo de eso que estás diciendo? Claro que sí. Tengo una grabación donde estuvimos con el gobernador, tengo la minuta firmada donde ellos se comprometen a salvaguardar los derechos laborales, prestacionales y sociales del magisterio zacatecano. Pero yo estoy convencido que no se vulnera la gratuidad, como dice Marco Vinicio. Y lo que quisiera también comentarles que estas conquistas laborales de los maestros es algo que lo tenemos nosotros, ahora sí que se los debo decir, tatuado, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros le damos seguimiento. En la Ley General de Educación, publicada el 3 de abril del presente año, en la Gaceta Oficial del Estado de Zacatecas, también se menciona en el artículo 9, fracción tercera, si no me equivoco, el salvaguardar nuestros derechos laborales, sociales, prestacionales. Entonces no nos explicamos el por qué
sin ningún tipo de explicación, consulta o aviso, de manera arbitraria, desaparece esa prestación. No le llamemos concepto, porque ya era una prestación nuestra. ¿Por qué prestación? Porque derivaba en dinero en efectivo. ¿Sí? O sea, ellos dicen que no era prestación. Nosotros hemos pedido que nos digan cuál conceptualización le daban a ese ingreso que nosotros ya percibíamos y que nos han retirado de manera arbitraria. Esto significa pues que aún el tema no han generado una agenda común con sindicatos universitarios o de burócratas. Ahorita son solamente docentes. Sin embargo, estamos en un proceso de construcción. Ya lo maneja el compañero Héctor. Aparte de ser miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a nivel local somos miembros como magisterio perdón, del Frente Social por la Soberanía Popular. En ese espacio convergemos varios sectores en los que se plantean las problemáticas de cada uno de los sectores. Y es ahí donde se intenta diseñar una estructura que permita avanzar de manera organizada y avanzar de manera ¿Qué conjunta. expectativa tienen de lograr defender estas prestaciones cuando lo que hemos visto no solamente del movimiento magisterial, sino del movimiento social en general, es una enorme impotencia para detener la disminución de sus percepciones? En su momento hubo algo de movimiento para detener lo más agresivo de la ley laboral, que afectaba directamente prestaciones en los sindicatos. Y luego viene la reforma educativa, un movimiento magisterial pues fuerte, histórico en el país. Fue un movimiento muy prolongado, muy desgastante seguramente para sus actores, pero no han logrado detener el avance en la disminución de esas conquistas, pues que ya eran justamente eso, conquistas. ¿Qué expectativa tienen ahora de poder generar una defensa efectiva de eso y no sea un capítulo más de impotencia? Pues yo lo he dicho en reiteradas ocasiones como magisterio y no solo magisterio, hay que abrir el abanico porque varios sectores somos los que estamos siendo afectados. No nos queda otro camino más que ir más allá de la consigna. La consigna dice que hay que luchar por el poder, pero sin embargo hasta ahí lo hemos dejado. Históricamente hasta ahí lo hemos dejado, en el discurso arrebatado si quieren, iracundo el discurso. Pero sin embargo, a estas alturas, con estas afectaciones, habrá que direccionar de manera más firme el asunto de la lucha del poder. Yo no digo que vaya a ser Héctor gobernador o que va a ser Víctor Hugo Montoya, sino que alguien que realmente tenga interés por atender las demandas de su pueblo. En este caso Zacatecas, en nivel federal, pues cualquier mexicano. Para el caso del movimiento magisterial, y perdón que me ponga un poco crítico, pero para que ustedes den sus argumentaciones, cuando surge el movimiento democrático del magisterio y enlazan el movimiento social con los movimientos políticos, en este caso un partido específicamente en su momento, el PRD en su momento, logran tener el poder, logran la gobernatura, el movimiento magisterial democrático logró tener la Secretaría de Educación Pública en sus manos, en manos del profesor Palomino, pero de ahí no brincó, digamos, a construir un proyecto educativo importante y lograr avanzar en esos temas. La hipótesis que tienen varios analistas es que eso ocurre, y no solamente en el magisterial, también ocurre en el campesino y en otros movimientos sociales, es porque generan un movimiento que termina perdiendo su autonomía y porque termina siendo instrumentalizado por algún actor de partidos políticos y eso termina a mediano plazo disminuyendo su potencia. Se fragmenta, o sea, internamente termina fragmentándose. Y en el caso de ustedes vimos que en su manifestación, en su marcha,
de pronto había actores políticos encabezando su movimiento o su marcha, y eso generó ya una serie de incertidumbre del futuro que puede tener esto, que socialmente es legítimo, ¿no? Porque son tus demandas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el movimiento sobre este problema del enlace entre el movimiento magisterial, sindical, social, con las alianzas de los grupos políticos que hay, sobre todo porque ya del 2015 y del 2016 son años electorales? Bueno, con respecto a eso, sí hay que puntualizar algunas situaciones. El movimiento como tal es independiente. Es independiente. Respetamos todas las expresiones políticas que convergen en el Estado. Pero de ahí a que ahorita haya alguna alianza, como tú la mencionas, aún no la tenemos. Esto no quiere decir de que en el caso, por ejemplo, de Víctor Hugo o de cualquier otro militante, nos acotemos a no participar en ningún partido político. No. Cualquier integrante del movimiento puede militar en el partido que lo desee, pero como movimiento en sí... De manera personal. De manera personal, claro. Y como movimiento en sí, ahorita no hay ninguna alianza que hayamos avalado como se avalan las cosas en nuestra organización, de manera analítica, organizada y más que nada avalada por las masas, que son las que en determinado momento nos dan la representabilidad, y las masas son las que deben de avalar o descartar alguna alianza próxima futura. Maestro, su opinión. Y es el caso con el escenario que nos manejas de Palomino, ¿fue el nombre que manejaste? Sí, perdón, de Palomino. O sea, a mi juicio, espero que no me linchen por lo que estoy a punto de decir, se eligen personas con principios morales débiles. El que dice representar a alguien no debe voltar hacia arriba, debe voltear hacia sus bases. Así está fácil el asunto, a mi juicio. Vas con tu gente. ¿Qué necesitamos? No, ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos? Y direccionamos la ruta que habrá que seguir. El caso de la marcha del día 23, yo creo que esa es a la que te refieres, donde efectivamente se montaron en este proceso personajes que... O sea, no fue producto de un acuerdo, jamás. Sino llegaron de pronto. ¿Cómo estuvo ese asunto? Jamás. Bueno, fui partícipe en estas reuniones que les comento del Frente Social. He participado, si no en todas, sí, en casi todas. Y en estas reuniones previas a la actividad del día 23, hicieron un acto de presencia personajes que jamás habíamos visto. Salvo uno que se hizo presente 3 días antes de la marcha del 2 de octubre del año pasado. Son gente que se llegan y se montan en un proceso ya hecho, un proceso ya construido. No voy a manejar nombres porque tal vez podría meterme en bronca, ¿verdad? Pero son personajes que llegan y se montan en un proceso ya construido, un proceso que cuesta mucho esfuerzo construir, como magisterio, como campesinos, como todos los sectores, estudiantes. Se construye un proceso. Y estos personajes llegan y literalmente se nos montan, y voy a decir la frase que he dicho últimamente, lo suficientemente al frente para darse notar, pero no lo suficiente como para tomar la manta. Y hubo una manta encabezando la columna de la marcha. Estos personajes iban en la primera, bueno, más bien en la segunda fila. Llegan y se montan. Es una situación que a mí personalmente me da primero coraje y luego me da risa. Y luego intento entender que estos personajes, si no salen ahí, no salen en ningún lado. Claro. Bueno, es importante ver el tema de la independencia del movimiento, porque eso tiene que ver con la capacidad que pueda tener el propio movimiento de defender sus, y no genere un movimiento luego que se desacredite por ese tipo de motivos. Hay otro asunto importante aparte de que es el tema del aguinaldo. Hay un fuerte rumor, y ustedes quiero que nos aclaren eso, sobre el tema del aguinaldo docente, que era 90 días y que ahora el planteamiento es reducirlo a 40. ¿Qué hay de eso en sólido? Bueno,
Porque eso tenemos ya vamos para 2 años con el mismo rumor y no ha ocurrido nada. ¿Hay algo de eso en sólido o sigue siendo solamente eso? Se me escapa el nombre de la ley, esta que recentraliza la nómina educativa. ¿Me ayudas con eso, Luz? Ley de coordinación fiscal. Gracias. La ley de coordinación fiscal. Es una ley donde la federación literalmente recoge, a mi entender, por los malos manejos que se hacen del recurso educativo en los estados. Recoge la federación. Yo espero que hagan buen uso. Y con esta ley de coordinación fiscal, la federación no va a reconocer las prestaciones locales. Así de fácil. No las va a reconocer. En el caso de Zacatecas, ignoro, hay que ser honestos conmigo mismo y con el público de la jornada, ignoro desde cuándo en Zacatecas se obtengan 90 días de aguinaldo. Ya para cuando yo ingresé al servicio, ya lo sabía. Pero este beneficio local de Zacatecas no lo reconoce la federación. Entonces, ¿qué va a reconocer la federación? Los 40 días que son de ley. Pero a eso hay que agregarle un algo. Va a reconocer 40 días, más aparte de esos 40 días van a venir grabados con el impuesto sobre la renta. Así de dramático está el escenario para el magisterio, no zacatecano, nacional. ¿Sí? Pero el magisterio no es el único sector que está siendo afectado. O sea, debemos ir más allá. O sea, por eso la perspectiva de crecimiento de la movilización social en Zacatecas y en México. La afectación la siente el magisterio, la siente el señor de la tiendita de barrotes en la comunidad X, la siente cualquier persona que tenga una fuente de empleo. Ahí estaría bien ver, esperemos tener un invitado al respecto en próximas pláticas, pero es muy importante el tema, no sé si ustedes ya lo han visto para el caso de su argumentación, que han visto sobre lo que va a impactar en términos económicos de poder de compra. ¿Ah? Porque si tú disminuyes el ingreso a los docentes, que es un sector bastante grande en el Estado, y les afecta su poder de compra, esto significa que el consumo va a disminuir en el Estado y va a tener un efecto en cadena, ¿va? En el impulso a la propia economía estatal. Esto es, va a haber una afectación a la economía estatal, ¿no? ¿Ustedes han visto algo de este tema? Sí, mira, o sea, el gravamen próximo para este diciembre, ya anunciado por el secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, equivale a 27 días menos de aguinaldo, que es un promedio de una plaza inicial de 5,500, 6,000 pesos menos, ¿sí? Si un profesor con plaza inicial percibe de aguinaldo aproximadamente 20,000 pesos, ¿sí? Se le disminuye el 27%, que equivale a un poco más de 5,000 pesos. Entonces, a eso, ¿sí? Le debemos de sumar la próxima reducción de 90 días a 40. Entonces, pues el panorama se avisora crítico y más que nada el panorama de lucha. ¿Por qué voy al panorama de lucha? En los brigadeos que estamos haciendo de manera constante y sistemática, la gente está inconforme y la gente va a salir a protestar de manera mayor que octubre pasado. Sí, porque en octubre pasado no nos dio. Entonces tenemos que superar esa manifestación para que ahora sí nos dé para, como tú dices, para detener estas agresiones al magisterio. O sea, se viene una manifestación, un movimiento pues, de proporciones inconmensurables. Estaría muy interesante que pudieran hacer ustedes mismos la contabilidad de cuánto va a disminuir. En términos económicos se llama demanda acumulada. Esto es, todo eso que ya no va a entrar al ámbito de la compra en el mercado. ¿Ah? Y por tanto significa que esa disminución de consumo se tiene que empatar con lo que ya no resultó en la oferta, lo que resultó afectado a nivel de oferta, y eso significa el impacto a la propia producción y a la oferta de productos. En la industria automotriz seguramente se va a resentir de manera importante, ¿verdad? Pero también
el vestido, ¿Todo? etcétera, todo. Esto es, si los ciudadanos tenemos conciencia de lo que va a afectar no solo a los maestros, sino a toda la economía del Estado por la disminución de la demanda acumulada, ¿ah? Entonces podremos tomar conciencia de lo que significa este movimiento de economía, de planeación económica, que es exactamente las modificaciones en la estructura hacendaria, ¿verdad? Que podríamos, ojalá, tener los datos precisos para que los profesores se den a la tarea de generar este tipo de investigaciones y lo puedan dar en coordinación con profesores de economía. Bien, finalmente, para ir cerrando, me gustaría que nos dijeran cuáles van a ser, qué expectativas tienen, porque este movimiento lo están haciendo, se está haciendo ahora en vacaciones. Eso significa que ahorita por lo pronto no vamos a esperar reacción organizada, probablemente, pero entrando de vacaciones sí. ¿Cómo está el asunto ahí? Lo que sí estamos ciertos es que podría no haber movilizaciones masivas, pero sí vamos a estar en un proceso de reorganización. Y si me permiten el mensaje, el día 18 de julio a las 10 de la mañana estamos convocando una reunión en las instalaciones del Comité Democrático. En estas reuniones es donde se define qué rumbo habrá que seguir con lo que respecta a las movilizaciones. La afectación ya está más que anunciada, no solo por el secretario de Educación, sino el contador Santoyo, ignoro el nombre, el contador Santoyo y el secretario de Finanzas de apellido Soto. En la última audiencia que tuvimos, el día 19 de junio, dice que va a venir grabado el tema del aguinaldo. Entonces la afectación está más que anunciada. ¿Para qué fecha se espera que disminuya el aguinaldo? ¿Para este diciembre? Ya para este diciembre. ¿Para este diciembre ya se les pague solo 40 días? No, van a llegar los 90 días, pero grabados. Para el siguiente diciembre, que será el 2015, es, a mi juicio, seguro de que gracias a esta ley de coordinación fiscal lleguen solo 40 días. Aún y con el arrebato del gobernador de que anunciaba en aquella audiencia el día 12 de octubre que durante su gestión el tema del aguinaldo iba a permanecer intacto. El señor gobernador está faltando a su palabra. Y así lo hemos asumido de manera cabal y así lo vamos a defender junto con ustedes, que tengan esa plena garantía. Yo no quizá pueda hablar más allá del 2016, pero sí la plena garantía de que el esfuerzo que hacemos y la lucha que haremos será hasta el último día de gobierno de esta administración, porque las conquistas, los logros, los derechos, pues no se toquen, ¿verdad? Esa parte tengan pues absoluta y plena tranquilidad y certeza. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque hasta ahorita ha sido solo un aviso, una amenaza, con la argumentación jurídica que acabas de dar, que es cierto, ¿eh? Cuando la federación toma en sus manos las nóminas, ahí está la duda razonable, es una duda razonable, ¿eh? Ver que es posible que no se respeten. Pero también puede ser, cabe la posibilidad, dentro de esa misma duda razonable, que la federación pague 40 días y el Estado haga un pago adicional de los otros 50. No sabemos, ¿eh? Pero ahí está la duda razonable ahí puesta con argumentos jurídicos. Maestro, para cerrar el tema, la expectativa. Bueno, la organización, como menciona el compañero Víctor, en nuestro movimiento es constante. Tenemos 4 vías en las cuales estamos trabajando sistemáticamente. La vía jurídica, política, educativa y social. Y por medio de estas 4 luchas, podemos estar seguros que la coordinadora es y seguirá siendo la coordinadora de las bases y de las masas, y que ayudará a su gente a salir de este momento histórico difícil en el cual estamos inmersos. ¿Una conclusión, maestro? Pues más que conclusión, la invitación al magisterio y al pueblo en general,
que se atrevan a protestar. O sea, uno platica con varios sectores, campesinos, abarroteros, taxistas, todo, uno tiene, no sé si por ser maestro o por ser uno muy chicharachero con la gente, tiene uno contacto con varios sectores y todo el mundo se está quejando de las reformas que está implementando el presidente de la República. No digo su nombre porque no es digno de salir de mi boca, pero toda la gente se está quejando de este tipo de reformas. Anímense a protestar. En octubre eran los locos de los maestros. Ya el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con un señor de una tienda en mi comunidad. Dice, pues hay que hacer lo que los maestros, hay que irnos a protestar. Adelante, don fulano. No digo el nombre porque me regañas, está peor que yo. Entonces, anímense a protestar. Porque es la única ruta que podría garantizar, salvaguardar algunos de los derechos que aún nos quedan. Es la única. Sus conclusiones, maestro. Pues simplemente de que no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajar el ritmo, no nos van a amedrentar y no tenemos miedo de nada. Vamos a estar dando la lucha hasta el final. Bien. Bueno, con esto concluimos este programa. Seguramente vamos a estar escuchando sobre el tema en estos próximos meses, porque es una ley general que va a afectar no solamente a los maestros de educación básica, sino también a otros sectores que tienen una estructura salarial similar. Por lo pronto es todo. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.